chiledeudas.cl. Ya estamos con Guillermo Figueroa, director de chiledeudas.cl al teléfono. ¿Cómo está, Guillermo? Buenas tardes, Julio César, un gusto en saludarte. Bueno, Guillermo, estamos hasta el cuello. Ese es el resumen un poquito del estudio que acabamos de leer. Mucha gente con problemas. ¿Cómo uno se empieza a parar en esta situación, digamos, donde la situación es mucho más compleja? Ya era compleja antes de octubre. Después de octubre se complejizó aún más y ahora, imagínate, ¿qué le podemos decir a la gente? Usted que es un especialista, ¿cómo se empieza a parar uno en medio de esta pandemia? Mira, efectivamente, tú recién leíste las cifras que nosotros pudimos descifrar a través de este estudio y la verdad son muy alarmantes. Mira, las deudas de los chilenos, los anuncios del ministro Briones, dice que ya la plata se está acabando, que no es infinita la plata del fisco, ¿no es cierto?, que hay que ser responsables con ella. Y por contraparte usted tiene este informe que este COVID-19 ha traído que muchos chilenos se estén evaluando acogerse al estatuto por la crisis del COVID, ¿no es cierto? O sea, hay muchos chilenos que están en la quiebra, ¿no? Efectivamente, mira, en este último tiempo, Julio César, el 20% de los chilenos sobreendeudados ya se acogieron a la ley de insolvencia y reemprendimiento. Y para que las personas que están escuchando puedan entender mejor, esta es la famosa ley de quiebra que la gente conoce, que es la ley de insolvencia y reemprendimiento, que corresponde a la ley 20.720. Ahora, dentro de la muestra que nosotros también pudimos descifrar, el 15% de los chilenos sobreendeudados también están analizando acogerse a esta ley. Ahora, obviamente las principales razones son la crisis del COVID-19, con un 22,7%. También aquí me quiero detener en la falta de refinanciamiento real y justa. ¿A qué me refiero con esto? Porque muchos de los auditores que están escuchando en este momento seguramente han escuchado también las propuestas que ha hecho la banca para poder ayudar, digamos, entre paréntesis, el ayudar. Y muchas personas se han dado cuenta que ahora en este último tiempo también esa famosa propuesta incluso le llamaban postergación de cuotas, la verdad es que terminaba siendo un gran negocio para el acreedor y no para el deudor. Entonces, gran parte de las personas hoy día no se están acogiendo también a estos tipos de refinanciamiento, dándose cuenta, por supuesto, que no son convenientes y están tomando ahora principalmente la opción de acogerse a la quiebra, digámoslo, a través de la ley de insolvencia y reemprendimiento, como prácticamente ya la única salida frente a esta terrible pandemia que hoy día nos está llevando a prácticamente a perder todo nuestro ingreso. Dentro de la muestra también hay una cantidad importante de personas que ha visto disminuido su cantidad de ingresos, incluso muchos de ellos en más de un 50%, entonces la verdad es que ya no quedan muchas alternativas al respecto como para poder salir a flote. Fíjese que aquí hay un gráfico que estoy viendo, ¿no? Y habla de que hay muchos chilenos que no han podido postergar muchas cuotas, por ejemplo, de sus vehículos que les sirven para trabajar. O sea, no es que alguien no pueda pagar la cuota de un auto que lo tiene para pasear o para ir al trabajo, que si no lo tiene puede tomar el transporte público. Aquí estamos hablando de gente donde ese vehículo es relevante porque forma parte de su trabajo. O sea, es el instrumento, es la herramienta de trabajo que tiene para generar recursos. Exacto. ¿Sabes qué, Julio César? Este tema del sobreendeudamiento incluso viene de mucho más atrás. De hecho, eso estaba comentando yo en el llamado anterior. Decía de que, mira, este incremento en la morosidad viene de años atrás. Recordemos que en el último periodo del año 2019 hubo un aumento de morosidad de más de 100.000 personas. Actualmente hay más de 4.700.000 morosos. Y estimamos nosotros como entidad que a fin de este año la barrera de los 5.000 por supuesto que se va a sobrepasar. Y esto tiene una relación con varios ítems. Por supuesto que hoy día el que más nos afecta es el COVID-19, pero también recordemos que todavía existe una brecha importante una brecha salarial, ¿cierto? Muy importante, que también afecta a que las personas no puedan pagar sus compromisos financieros. Y tal como tú mencionaste, Julio César, hay personas que hoy día están endeudadas para poder subsistir, como es el caso justamente que tú mencionaste de las personas que están pagando su auto que es su herramienta de trabajo, ¿cierto? También hay una cantidad, por ejemplo, grande de adultos mayores que recordemos también de que muchas personas hoy día se están endeudando para servicios básicos. O sea,
digamos claramente que la gente no está endeudada para viajar, para conocer el mundo o para comprarse una segunda o tercera vivienda, sino que la gente hoy día está endeudada principalmente para costear gastos básicos. Nuestro país es un país bastante caro en cuanto al costo de vida, y en función de lo mismo es que la gente hoy día y en estos últimos años se ha visto prácticamente obligada a tener que recurrir al endeudamiento para poder subsistir, y eso es bastante lamentable, y lo peor de todo es que, claro, las cifras siguen incrementándose, y la verdad es que a raíz de lo mismo es que nosotros realizamos este estudio y hemos visto que mucha gente ya hoy día se está dando prácticamente a la quiebra. A ver, ¿cuál es la situación mayor de endeudamiento? ¿En qué grupo etario pudieron hacer ese estudio, sí, esa parte, digamos? Mira, en función de grupos etarios, nosotros en estudios anteriores que hemos ido haciendo también hemos podido ver que, por ejemplo, los jóvenes entre la edad de 18 a 25 años están endeudados en más de 620.000. También los adultos mayores, que esa cifra la verdad es que nos dio bastante pena, bastante tristeza, que son más de 600.000 adultos mayores los que están endeudados, y más del 50% de ellos tiene una pensión inferior a los 300.000 pesos, o sea, gran parte de ellos tienen una pensión básica, y ¿en qué se han visto obligados a tener que endeudarse? Principalmente para subsistir, para comprar medicamentos, para comprar alimentos, y eso es lo más triste de todo. O sea, por eso yo destaco mucho el hecho de que hoy día la gente está sobreendeudada, no para salir de viaje, no para malgastar, como de repente a lo mejor muchos piensan, sino que la gente está teniendo que recurrir al endeudamiento principalmente para poder salir adelante, para poder subsistir, para seguir pagando su arriendo, su vestuario, ¿cierto? Y eso es lo complicado con respecto a todo este tema. Bueno, fíjate que llama mucho la atención lo que tú estás diciendo, porque venía el problema de los adultos mayores antes de la pandemia y del estallido social, ¿no? Se recrudece ahora con toda esta situación, ¿no? Absolutamente, absolutamente. O sea, es totalmente lamentable, y eso también es importante destacar, que este problema con nuestros adultos mayores, con los jóvenes y en realidad con el endeudamiento en general, viene de tiempo atrás, y más atrás incluso del estallido social, sino que siempre, recordemos que estamos en un país que ha ido funcionando en base a la deuda, en base al endeudamiento. O sea, si bien es cierto, hay algunas estadísticas que son bastante buenas de crecimiento en nuestro país, son en función también de las deudas. O sea, la gente para poder adquirir bienes y servicios ha ido incurriendo a tenerse que endeudar. O sea, prácticamente la mayoría de las personas para poder obtener su casa, ¿cierto?, tienen que sacarla a través de un crédito, y así también los vehículos y todo. Entonces, prácticamente estamos casi en un mundo de apariencias, podríamos decir, donde prácticamente todo lo que se obtiene se hace a través de una deuda, y ahí está el constante riesgo, ¿cierto?, de poder perder también esos bienes. O sea, hoy día hay muchos chilenos que están con el terrible riesgo del embargo, de poder perder, ¿cierto?, su casa, su auto, todas esas cosas que les ha costado tanto esfuerzo poder obtener, y la verdad es que las alternativas que existen para poder salir adelante cada vez son más escasas, y por eso es que nosotros realizamos este estudio fundamentado principalmente en el aspecto de la ley de quiebra, de la ley de insolvencia y reemprendimiento, porque nos llamó la atención mucho de que las personas hoy día están viendo este camino como la única alternativa, porque la verdad es que ya agotaron sus posibilidades para poder salir adelante. Hubo un mes atrás aproximadamente gente que estuvo tratando de reorganizar su deuda con sus acreedores, y la verdad es que muchos se dieron cuenta que las posibilidades que ofrecía la banca y el retail eran totalmente desfavorables. O sea, no eran una posibilidad o una alternativa beneficiosa. Era como podríamos decir en un lenguaje bien chileno, era pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, a raíz de lo mismo, como se van agotando las instancias, las posibilidades de poder salir adelante, es que la gente hoy día está tomando la opción de reorganizarse a través de la ley de insolvencia y reemprendimiento. ¿Qué pasa con estas tarjetas que cobran tanto interés? La gente que se está endeudando, aquí me dice, hoy recibí una nueva ayuda de mis tarjetas, primero fue en el estallido social, es de un supermercado, dice, y pasé de 7 millones a 10 millones, y hoy, 5 meses después, de 10 millones a 12 millones, tasa del 1.8%. Mira, eso es muy recurrente, eso es lo que le pasó ahí al auditor. Sabes que muchas veces nosotros caemos en esa bolita de nieve, podríamos decir,
con respecto a las tarjetas de crédito y líneas de crédito, porque ¿qué es lo que ocurre? Muchos de nosotros a veces caemos incluso también en la trampa del pago mínimo. Yo le llamo trampa del pago mínimo, ¿por qué? Porque lo que ocurre cuando nosotros accedemos a ese producto financiero en particular es que cuando nos llega el estado de cuenta a fin de mes, ¿cierto? Muchas veces nos dice, bueno, el total facturado, por ejemplo, son 200.000 pesos, pero el pago mínimo son 50.000. Entonces, debido a toda esta escasez de dinero, ¿cierto? Y a la falta de liquidez que tenemos, muchas veces optamos por pagar el mínimo. ¿Qué ocurre cuando entregamos el pago mínimo? Que todo lo que dejamos de pagar se transforma en un nuevo crédito, en un crédito rotativo, y es así donde se produce ese efecto, que la deuda aumenta. Entonces, por eso es que, tal como tú recién ponías el ejemplo, hay gente que de repente tiene en su tarjeta de crédito una deuda de 7 millones, pasa un par de meses y después la deuda va en 8,5 millones y así va incrementándose. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el uso de las tarjetas de crédito, y hay una cantidad importante de gente hoy día que está tomando esta opción porque la verdad es que es la última que le está quedando. O sea, mira, el producto más caro en el mercado chileno es el avance en efectivo de las tarjetas de retail. Y lamentablemente hay una cantidad importante de gente que ha tenido que recurrir a ese famoso avance en efectivo porque no le queda otra alternativa. O sea, volvemos un poco a lo mismo. La gente hoy día se está endeudando no porque quiera salir de viaje ni porque quiera cambiar el auto, sino que se está endeudando para poder comprar alimentos para seguir viviendo. O sea, eso es lo crudo y lo terrible de este momento que estamos experimentando en esta última era. Y, a ver, es que hay un problema que no tiene que ver con la deuda, porque hay una deuda sana, ¿no? Una deuda buena, la gente que se compra su casa a 20 Claro. años, se compra su auto a 5 años, pero cuando todo funciona, cuando funciona bien el crédito, cuando los intereses no son usureros, ¿no es cierto? Cuando no hay una pandemia, o sea, no hay que satanizar tampoco la deuda, ¿no? Los países se mueven a través de la deuda, pero esto ocurre cuando, por eso hablamos de sobreendeudamiento y hablamos en algunas ocasiones de intereses desmedidos, ¿no? Efectivo, mira, y esa es la invitación también a las personas que nos están escuchando en este momento, que podamos comparar. Mira, imagínate que según el CERNAC existen diferencias entre una entidad y otra superiores al 100% de diferencia. Lo que ocurre también en nuestro país es que también hay una falta de educación financiera, o sea, también hay una responsabilidad de los usuarios, de nosotros, de muchas veces no cotizamos bien, no vemos bien el mercado o no sabemos cómo utilizar de forma correcta, de forma adecuada los productos financieros. Entonces, también hay un porcentaje importante de aprendizaje que debemos nosotros adquirir. Y tal como decías tú, el tema no es satanizar la deuda, sino que existen deudas buenas y deudas malas, y efectivamente todo eso funciona cuando el mercado completo está estable, ¿cierto? Entonces, cuando se produce un efecto como el de hoy en día, donde estamos en pandemia, con una incertidumbre terrible, donde hay una caída mundial del dinero, es que eso un poco se desequilibra, ¿cierto? Y la verdad es que ahí nos vemos con problemas importantes. Entonces, eso es lo que hoy día está ocurriendo. Frente a esa incertidumbre futura que existe, es que las personas hoy día están viendo la opción de acogerse a la ley de insolvencia y reemprendimiento. Y ojo que mira, tampoco es una mala opción. Lo importante es poder recibir la información correcta para ver si es que conviene esa alternativa o no, porque recordemos que la ley de insolvencia y reemprendimiento tiene dos caminos, el de la reorganización y el de la liquidación voluntaria. Entonces, lo importante es que los usuarios puedan tomar una determinación adecuada frente a su realidad actual. Un abrazo, Guillermo, que esté muy bien, ¿ah? Muchas gracias, Julio César, que esté muy bien. Chao, chao. Chiledeudas.cl